Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a este diplomado de juicio de amparo. Hoy tendremos el honor de tener con nosotros a la doctora Danae Pérez Segovia, que es secretaria del Juzgado de Distrito de la Ciudad de México, y al licenciado Bruno Iván Pérez Segovia, secretario del Juzgado de Distrito de Amparo en el estado de Chiapas. Es un honor contar con ustedes en la apertura de este diplomado. Les cedo el uso de la voz. Licenciada doctora Danae, ¿va a iniciar usted? Sí, hola, buenas noches a todos, espero que se encuentren bien. ¿Sí me escuchan bien? Porque traigo un poco de problemas con los audífonos, no podía... Exactamente. Muy bien. Sí, no se conectaban mis audífonos, entonces por eso no me podía conectar. Buenas noches a todos, espero que se encuentren bien. Bueno, pues estamos en una sesión más introductoria del diplomado de juicio de amparo, en el que se va a tratar varios temas al respecto del procedimiento de amparo. Como ustedes pueden ver ahí, nos hicieron el favor de ponernos el temario, en el cual pues vamos a tratar de distintos casos, ¿no? Vamos a tratar de hablar de tantos de casos teóricos como prácticos, de lo que tenemos pues en la mucha experiencia que tenemos dentro de un juzgado de distrito, qué elementos podemos tomar, cuáles son las reglas generales, por ejemplo, pues no sé, alguna situación en específico ahora con las nuevas reformas a la ley de amparo, analizar lo del interés legítimo, lo del interés jurídico. También estaremos hablando de algunas cuestiones como de qué se entiende autoridad, como por ejemplo tanto las autoridades particulares, ahora que son en el caso de algunas autoridades que tienen que son pues particulares generalmente y que se tienen el carácter de autoridad, como en los casos de las escuelas, por ejemplo, en el caso de que no quieran expedirles un certificado de terminación, por ejemplo, de preparatoria. En ese caso, pues también los directores de escuelas toman el carácter de autoridad responsable para el juicio de amparo, porque pues al final de se le está violando un derecho humano a la persona como es el de la educación. También vemos cuestiones como del trámite propiamente del amparo, en qué momentos es procedente, cuáles momentos no son procedentes, de la vía del cumplimiento, que va a ser también como muy, pues con todas esas cuestiones que se están dando últimamente de qué tanto, hasta dónde va a poder cumplir la autoridad o va a querer cumplir la autoridad, y nosotros como jueces de distritos defensores de los derechos humanos, ¿qué estamos o qué podemos hacer para que la autoridad cumpla? Entonces, en esa situación vamos a estar hablando en el curso de amparo. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario al respecto. También veremos cuestiones de los incidentes que hay dentro del amparo, como el incidente de nulidad de actuaciones o el de falsedad de documentos, en qué momentos proceden. Así. No sé si alguien quisiera pues comentar algo o tener alguna duda con respecto del curso. Si nos pudiera dar algún ejemplo sobre el tema que va a tratar en el curso y de qué manera lo va a desarrollar, doctora, por favor. Bueno, a mí, bueno, de los temas que me tocan, por ejemplo, los de
en las reglas de competencia, por ejemplo. Entonces, pues vamos a tratar de hacer como que, pues ejemplos de en qué momento es procedente la vía de amparo directo, la vía de amparo indirecto, qué sucede cuando presentan una demanda de amparo indirecto. Ay, Sí, parece que se quedó sin energía eléctrica. No la escucho, doctor León. Ah, perdón, ¿ahí me escuchan o? Si pudiera ingresar mientras, licenciado Bruno, si nos hace favor. Adelante, por favor. una disculpa que se me fue el internet, no sé qué pasó, pero ya regresé. De repente me sacó la aplicación. Les comentaba de qué pasa en el caso de que se presente una demanda de amparo indirecto por la vía de directo, o sea, en un tribunal colegiado de circuito. ¿Qué procede en ese caso? Como por ejemplo, pues el tribunal colegiado de... Se volvió a quedar congelado. No se oye, doctora. Si no, Danay se quedó congelada, la veo congelada. Bruno, ¿por qué no sigues tú, por favor? Sí, ¿de qué estaba hablando la doctora? Es que se me desconectó el audífono. Sí, pues ella estaba hablando de lo que le toca dar en el curso. Ya, como manera introductoria. Así es, nos pedía que platicáramos, bueno, que platicaran, perdón, algún caso específico, algún ejemplo de lo que van a dar y cómo lo van a dar. Oh, sí. Digo, al final, esto es una plática para que vayan entendiendo un poco cómo se va a impartir o qué se va a manejar en el curso. Obviamente, por la naturaleza del juicio de amparo, no podemos darle, pues, algo que pueda servir de forma general y que sea 100% infalible, porque pues estamos supeditados a que un juzgador comparta este criterio, pero les podemos dar con base en nuestra experiencia de la doctora Danae de Mío, ciertas pues tips y muchos criterios sobre qué pueden esperar o qué pueden utilizar al momento de proponer una demanda y qué hacer durante el trámite dependiendo de los casos que se llegue a manejar. Ya se conectó la si ¿quieres seguir? Y yo. Para ya no perder tiempo, preguntábamos cómo se desarrollaría algún ejemplo que pudieran dar de algún amparo para que más o menos conozcan de qué manera lo van a estar manejando ustedes dentro de sus clases. Ya. Por ejemplo, a mí me toca, uno de los temas que voy a tocar son las reglas generales, específicamente sobre la capacidad y personalidad. Este tema está desarrollado para efecto de poner como ejemplo los diferentes tipos de representación o de casos que hay de cómo se puede afectar la personalidad o reconocer la misma en los juicios de amparo y qué debe hacer la persona juzgadora cuando se presentan ciertas ciertas personas quejosas en el juicio de amparo. Por ejemplo, si viene, si está inmerso los derechos de un menor, una persona, niña o adolescente, ¿qué es lo que tiene que hacer el juzgado y qué es lo que tiene que hacer la persona que va a presentar la demanda de amparo en su nombre para acreditar o qué es necesario que haga para si es necesario acreditar su personalidad o no? El criterio que se maneja es que tienes que acreditar, pues, tener la patria potestad, ¿no? O sea, ya sea que es general con un acta de nacimiento, sino, independientemente del caso, en la mayoría de las situaciones, la persona juzgadora tiene que nombrar un representante especial. A veces se acota el caso de que hay un conflicto entre los progenitores, que se debe nombrar esta persona especial, pero pues
creo que lo más correcto es que se nombren todos los casos a una persona que la represente de forma especial. Y ahí también es, por ejemplo, quién es la persona adecuada para representarla jurídicamente en este representante especial. Muchos juzgados optan por solicitárselo a la Defensoría Federal, pero con base en la Convención Interamericana de Derechos de los Niños, a quien se le debe requerir, en teoría, es al DIF, a un representante especial. Y, por ejemplo, aquí en el estado de Chiapas, el criterio de los colegiados es reponer procedimientos si no existe ese requerimiento directamente al DIF. Pero en la práctica, las personas que trabajan en el DIF tienen muchísimo más trabajo y tienen muchísimo menos tiempo que alguien de la Defensoría Federal. Entonces, practicidad, pues, es cumplir de forma estricta ese ordenamiento, pero pues, en la realidad es que no, pues realmente es un formalismo. Hasta ahorita no he visto, sin demeritar el trabajo de los defensores de oficio, no he visto a alguien que realmente haga bien su trabajo aquí en el estado. En la Ciudad de México estuve un rato y realmente pues es mucho el trabajo que se les pide como para que estén al pendiente de todos los asuntos en los que se les nombra como representante especial. Hay otros casos, como si es una persona proveniente de un grupo indígena, también se le tiene que nombrar un defensor especial que sea conocedor de la lengua originaria que habla y que conozca de su cultura, porque obviamente, pues, no es lo mismo que una persona que vive en la ciudad por una palabra que alguien que no vive en el entorno social, no se expresa de la misma forma, lo promueva porque su idiosincrasia es diferente y pueden entender cosas diferentes. Entonces se necesita ese tipo de representación especial. Obviamente, tú cuando promueves la demanda, pues no lo tienes que decir, pero es idóneo que digas que las particularidades de cada quejoso. Obviamente en el curso les voy a dar todos los criterios, a todo el ordenamiento donde se establecen estas hipótesis, porque ahorita no los tengo presentes, pero son las situaciones que que la práctica me ha hecho saber más que pues, la teoría, porque son cosas que si no te detrás del supuesto no lo sabes. La persona cuando se acredita en términos del artículo 11, que es que tenga reconocida la personalidad en el juicio de origen, cuando venga a representación de alguien, si necesita cláusula especial, todo ese tipo de casos particulares son los que vamos a ir tocando, por ejemplo, en este caso en específico. Y como les digo, o sea, muchas veces sí contempla la teoría este tipo de cosas, pero hasta que no estás en la práctica es que realmente entiendes la necesidad de este, de este tipo de personalidad, de acreditar personalidades o estas representaciones especiales. Digo, muy pocas personas van a aplicar esto, pero pues es bueno saberlo por si algún día nunca se sabe que te va a llegar un caso así. Y para que sepan que el juzgado tiene obligación de hacerlo. Los conceptos de interés jurídico, interés legítimo y simple, pues son conceptos complejos. Dada la naturaleza del depredador, voy a tratar de especificarlos, de ser lo más específico y explicarlo de la forma más sencilla que pueda, pero les voy a dar ejemplos de cada uno y cuándo para tratar de darlos a entender de la forma más fácil que pueda. Porque específicamente el interés legítimo es el más complicado de los tres. Aunque ya con la reforma que se le acaba de hacer el amparo, pues también lo acotaron bastante. Entonces, no sé que no sirva, pero creo que es necesario también señalizar esas reformas y cómo les afecta al interés legítimo.
¿Qué otro? Un tema que a mí me apasiona mucho, que lamentablemente en este diplomado no lo vamos a tomar tanto, es la suspensión del juicio de amparo. Vamos a tener posteriormente un diplomado específico de este, pero me parece que como medio medida precautoria es uno de los temas más importantes del juicio de amparo. Y me parece a mí que el que más importante son los efectos restitutorios que se pueden tener de la suspensión. Hace poco tuve un asunto en el que venía una persona que era trabajadora de la Secretaría de Seguridad Pública, un policía, en el que venía reclamando el auto de inicio del procedimiento administrativo de separación por las generalidades del procedimiento es que se hace una investigación, se le manda a la comisión de honor y ellos inician el procedimiento y ahí dependiendo de cuál sea el acto, se me olvidó el nombre, el acto administrativo, si te suspenden o te suspenden de tu trabajo y te suspenden el pago o nada más puedes seguir trabajando solo con el procedimiento. Muchas veces lo que hacen es que desde que te están investigando, te suspenden el pago completamente, te dejan de pagar. Y ellos, porque pues muchas personas no tienen el conocimiento, lo dejan pasar y te llevan la investigación sin ni siquiera iniciarte el procedimiento, sin pagarte. O la regla es, si estás trabajando, te tienen que pagar completamente. Me han tocado casos en los que siguen trabajando y no les pagan. Parece ilógico y yo no entendería las razones, pero llega a pasar. Porque estás trabajando gratis. Y muchas veces están suspendidos, no los han separado completamente, están suspendidos de su trabajo y no les pagan nada cuando legalmente les tienen que pagar el mínimo vital, que es por regla general 30% de su salario, ni tampoco lo hacen. Entonces, en este caso, estaba suspendida la persona, le habían iniciado el procedimiento, viene el amparo, se le concedió la suspensión para que no sea separado, no se resuelva ese asunto hasta que yo dicte sentencia definitiva, o en este caso la suspensión definitiva, y se le hiciera el pago de 30% del mínimo vital. En el trámite que yo dicto la suspensión provisional y se le notifica, incluso se dicta la suspensión definitiva o se le notifica a la autoridad, lo separan definitivamente. Entonces, con base en lo que establece la ley de amparo, la suspensión surte efectos desde que se dicta. Entonces, esa separación se dictó violando la suspensión que ya había dictado. De ahí, cuando me llega el informe diciéndome que ya lo habían separado, la suspensión definitiva yo la concedo con efectos restitutorios de que dejarán sin efecto esa separación. Aquí el problema que enfrentaba es que constitucionalmente no puedes restituir a un policía en sus labores. Es una restricción que tiene la cuestión de que ni los policías, ni los ministerios públicos, ni los militares los pueden restituir. Pero platicándolo con mi titular, me dijo, pues es que técnicamente no lo estás restituyendo, ni estás declarando que esa resolución es ilegal. Solo está estableciendo que se dictó en violación a la suspensión y lo único que va a dejar es que siga suspendido en su trabajo hasta que se resuelva el juicio de amparo y ellos puedan emitir su resolución. Le dije, ok, la dicté así, esto en beneficio del policía, la dicto para efecto de que dejen sin efecto ese y no dicten otra hasta que yo resolviera. Ese es un ejemplo de cómo se puede usar la suspensión para efecto de beneficiar al quejoso de la mejor forma que se pueda. Esta determinación no ha quedado, o sea, aún la pueden recurrir las autoridades, no sabría decirles si se va a quedar así, porque pues, no ha sido, no sé si van a recurrir, pero esa fue la determinación y fue a través de la herramienta de la suspensión y de las características que tiene que logramos conceder la suspensión de esos términos para efecto de beneficiar al policía y no lo separan completamente. Este es un ejemplo como obviamente hay casos en los que ya desde un principio está ejecutado y hay reglas de cómo se analizan los actos para establecer si se pueden conceder la suspensión con efectos restitutorios. Este caso es específico porque se ejecutó durante el trámite de la suspensión, pero
Hay otros casos como en casos de omisiones, hay casos específicos en los que se puede y en los que no, la mayoría no se puede. Atención médica es uno de los que se concede con efectos restitutorios por la gravedad del acto. No, ahorita no recuerdo algún otro. Cuando son lanzamientos, dependiendo de cada caso, si se ejecutó y qué tanto acreditan los supuestos que se han establecido para que se concedan estos efectos, si se puede decretar con efectos restitutorios. Todos estos los tocaré de forma muy somera en el curso, en el diplomado, porque es muy poco tiempo lo que vamos a ver en la suspensión, pero la vamos a tocar, y también para que tengan herramientas de cuándo pidieron, no sé, para que sepan, porque pues obviamente cuando tú promueves tu demanda solo pides la suspensión y ya que sea el juzgado el que se haga bolas, pero si no la dictan, como puedes esperar el resultado y ya con eso saber qué decir en el recurso que llegues a promover, si no te compense la forma en que se dictó la suspensión. Como decía la doctora Danay, en casos de educación, cuando no se les otorga el título, por ejemplo, en cualquier grado de la escuela se puede conceder para efecto de que se hagan los trámites para que se continúe que se llegue a expedir ese documento. Aunque sea un acto negativo, no quiere decir por el simple hecho que no se pueda conceder la suspensión. Y hay criterios que lo establecen que la naturaleza del acto no implica el sentido en que se debe decretar la suspensión. ¿Quisiera aportar algo, doctora Dana? No, pues nada más, por ejemplo, en los casos que estuvieron pues en la pandemia, ¿no? Cuando se solicitaban la suspensión para que el acto era de que no se les estaban otorgando las vacunas, y más, por ejemplo, a los menores de 12 a 14 años, la suspensión se otorgaba para el efecto de que se suministrara la vacuna. Al final le dieron una suspensión con efectos restitutorios en este caso. Entonces, sí hay suspensiones con efectos restitutorios muy específicos, pero sí se llega a dar la situación, y más, por ejemplo, en casos de urgencia, que es necesario para mantener al final del día la naturaleza, el acto vivo, pues sí se llega a dictar así. Nosotros tuvimos un caso hace mucho tiempo en uno en donde a la abuelita le quitaron a los niños por parte del DIF, y entonces ella solicitaba que se los regresaran, y el DIF por unas cosas o por otras no se los dieron, y la suspensión la dictamos para el efecto, en el sentido de que le pusieran a los menores a la abuelita. Entonces, ya al final del día, pues ya como parte de la sentencia se analizará si al final del día al otorgar la suspensión con esos efectos deja sin materia el amparo. A veces sí, y en algunas circunstancias no, porque tienes que dictar algún tipo de medidas para que no se vuelva a reiterar el acto, o para que al final del día, es una parte del acto reclamado, pero hay otras consecuencias derivadas de los actos que vienen reclamando. Pero como dice el maestro Bruno, sería el final del día, pues durante el mismo curso, pues se van a dar dando ejemplos, y seguramente van a surgir dudas, y se van a poder dar más ejemplos al respecto. Así Sí, es. al final lo que buscamos, lamentablemente con las reformas que hubo al Poder Judicial, tenemos varias personas juzgadoras que pues están aprovechando la curva del aprendizaje para dictar sus resoluciones. Digo, como la doctora Ana y yo sabemos, el que presenta el proyecto es el secretario. Y hubo bastante fuga de personal a consecuencia de eso, que también hizo que las personas secretarias que llegaran al cargo no sean personas con experiencia ni capaces. Digo, nunca ha sido perfecto el Poder Judicial. Ha habido personas juzgadoras desde antes que no eran capaces, por supuesto, independientemente de la forma que llegaron ahí, igual que de las personas secretarias, pero yo he tenido compañeros que sí tienen un criterio, que vienen de la carrera judicial y tienen criterios bastante contra homine, que dices, muy por estadística, que pareciera que es
la constante en el Poder Judicial de lo que sea mejor para mi estadística cada mes es lo que vamos a hacer. No quiero admitir hoy, así que voy a desechar, voy a prevenir, voy a desechar y si no puedo voy a prevenir para no hacer el trámite. Cuando dices, o sea, creo que la doctora y yo tenemos el pensamiento de que pues al final son personas los que vienen. Muchos aprovechan del juicio de amparo para sacar dinero, para Retardar entorpecer procedimiento. los procedimientos de origen y otras bastantes no. Casos de alimentos, cuando de guardas y custodias, de medicinas. Acá veo muchos de grupos indígenas. Hace mucho tuve uno de desplazamiento de grupos indígenas de un pueblo. Ahí lamentablemente no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Son problemas políticos y sociales que pues el juicio de amparo se ve relegado porque no podemos hacer nada. Cuando llegué aquí a Chiapas, uno de los primeros asuntos que tuve fue un grupo de personas que fueron incomunicadas dentro de la propia sociedad en la que vivían y no había forma lo que yo le considero exclusión, no había forma de entrar al municipio. Era un municipio indígena con conflictos sociales muy graves que ni los militares entraban. Nadie entraba a ese municipio, entonces no había forma de notificar. Amenazaban a los actuarios, entonces son las cosas que literalmente ahí el juicio de amparo queda como una hoja de papel y no sirve para nada. Pero hay otras tantas en las que sí podemos hacer cosas y sí podemos ayudar. Al final, sí a consecuencia de que le mandé un oficio al presidente, en ese entonces los dejaron salir, una asociación se metió y los dejaron salir y metieron dinero. Pero, pues, jurídicamente no hicimos nada. Pero es lo que queremos con este diplomado, es que sepan que esos criterios que muchas veces no son los adecuados y no son los que deberían tomarse, los correctos, pero que sepan que pueden existir y cómo evitar a través de la elaboración de las demandas y de que conozcan los criterios que hay, cómo pueden prevenir o en otro caso atacar este tipo de resoluciones. ¿En qué momentos? A darles también los elementos básicos, términos, cómo se les va a notificar, qué recursos tienen, cuándo promoverlos. Todos estos conceptos básicos también se los vamos a explicar y a dar. Conceptos que, pues como litigante no tienes tal vez la obligación de conocer, como los conflictos competenciales, aunque no tienes intervención como la competencia por turno, que de repente le llega a un juzgado y no sabes por qué se lo mandó a otro, o cosas así que dices, como litigante, y aquí me tienen parado yo esperando a justicia, pero son cuestiones que... En lo que se pelean, ¿quién lo tiene? Sí. En el chat están preguntando si nosotros vamos a dar los temas de procedencia e improcedencia. Si el curso lo vamos a dar entre el maestro Bruno y yo, tenemos divididos los temas, él va a dar unos, yo voy a dar otros, pero sí dentro pero nosotros es los que vamos a impartir el diplomado. Sí, me parece que yo voy a tocar ese tema. Causales de improcedencia, sí, creo que sí. No Ajá. Sé. Sí, causales de improcedencia. Sí, les voy a poner casos prácticos, les voy a explicar las 23 causales de improcedencia, varias más con la última fracción que mete bastantes más. Por el tiempo que tenemos, se los voy a explicar de forma muy concisa y dándoles ejemplos de cada uno de ellos. Hay unas bastante confusas, hay otras no tanto, pero las vamos a tocar y probablemente durante todo el curso vamos a volver a tomar porque volvemos a hablar sobre seguimiento eventualmente, entonces se van a tocar las causales de procedencia. Sí, también se tomará de los elementos de la demanda de amparo, qué elementos deben de venir esencialmente, cuáles son de forma, cuáles de fondo, por cuáles te deben de prevenir, por cuáles te pueden desechar, por cuáles pueden tenerte por no presentada o al final del día
pues podrían prevenirte, pero puede ser subsanable. Puede ser que no, si te pueden prevenir, pero a lo mejor si no la desahogas, no necesariamente es materia de tenerla por no presentada. Como comentaba el maestro Bruno, los juzgados de distrito son muy dados de prevenir y de pedir requisitos mayores de los que establece la propia ley de amparo. Entonces, pues vamos a darles los elementos para que cuando los prevengan, pues sepan que realmente esas prevenciones, eso sí es materia de prevención, no es materia nada más de guardar la demanda para estudiarla con tiempo y después de establecer si se admite o se desecha. Esos Sí. elementos se van a... Para que sepan qué tanto coraje te van a hacer. Ya les previnieron la demanda, sí. Había un juzgado en la Ciudad de México, no recuerdo el número, que la indicación era siempre prevenir antes de admitir. Siempre. Sí, no me acuerdo cuál era tampoco, pero sí era... La indicación es, tienes que prevenir por lo que sea, siempre. Aunque venga completa, búscale. La persona que estaba titular, creo que ya no está, no me acuerdo. Esa era la indicación y dices, o sea, sí tienen mucho trabajo en la Ciudad de México, bastante, pero no es motivo para dejar de impartir justicia. Perdieron muchos titulares esa visualización de la finalidad del juicio de amparo. Sí. ¿Por qué razón? No lo sé, la verdad. O sea, yo siempre que tengo personal a mi cargo, les digo, muchos vienen muy viciados de, no, esto es de trámites. Pues no, o sea, al final, estas son personas, todas son personas. Sean una persona jurídica o una persona física, todos tienen aquí un derecho que en teoría se les están violentando, entonces no puedes dejar eso a un lado. Y tratarlos a todos como eso. O sea, yo he promovido demandas de amparo a nombre de familiares míos y se siente muy, muy impotente cuando ya sabes que va a pasar algo y pasa. Aún así se siente mucha impotencia de, puede pasar esto, pasa. O sea, bueno, o sea, igual no quería que pasara, ¿no? Pero bueno. Entonces eso es lo que pues, se les va a tratar de impartir. Obviamente, si tienen juicios, si tienen dudas, o sea, mientras más interacción haya, pues se va a hacer más enriquecedor este juicio. Por mi parte, voy a tratar de no dejar tarea, porque yo sé que todos somos personas profesionistas que tenemos cosas que hacer, pero pues yo siento que una lectura en la materia, pues nunca está de más. Digo, si Sí, no conocer un poco de los artículos, o sea, por lo menos. Tenemos una mano levantada del maestro José Valdivieso. No sé qué duda tenga. Sí, bueno, es comentario, si se puede Sí, adelante. emitir. Bueno, primero buenas noches a todos. En mi caso, yo soy muy desconocido en la parte de las leyes, mi parte es más económica. Habrá una razón tal vez de los amparos, no estoy justificando lo que hizo el gobierno, o sea, no lo estoy justificando ni lo defiendo, pero hay una razón, un trasfondo de negocio. Últimamente, y se registró de manera económica, que muchas empresas, ya sean nacionales o internacionales también, no pagaban impuestos. Que eso, por su parte, desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, no se pagaban. Entonces, yo creo que para evitar subir impuestos, entre comillas, lo que están haciendo es presionar a los empresarios que deben lana, porque, sinceramente, se están pasando de rosca. O sea, me quiero aprovechar de los estímulos fiscales, no quiero pagar impuestos o hago programas de donación y no pago impuestos. Entonces, se pierde mucho dinero, porque si revisamos el paquete económico, está muy por debajo lo estimado del año pasado. O sea, estoy hablando de números, estoy hablando de cuestiones, porque sí es algo complicado. En la materia jurídica, sí está mal que se hayan quitado el amparo para defensa del ciudadano, pero también hay una gran ventaja, estoy diciendo entre comillas, para que el gobierno pueda tener una manera de que los empresarios no se salgan con la suya. Y no es para que se espanten las inversiones, sino para que igual tengamos un poco más de ingresos a la federación. Y eso está pasando, y eso en un análisis económico jurídico está
muy virtual esa parte, que entre el techo de endeudamiento está muy alto, pero el problema es que también lo que ingresa a veces no es lo esperado. Recuerden que es un ingreso esperado, no es un ingreso fijo. Entonces, el amparo sirve para que los empresarios nos hagan con la suya, pero sí, como me dicen, desprotegió al ciudadano más para proteger, en este caso, entre comillas, a los criminales, que eso es lo que preocupa y lo que les preocupa a ustedes, porque al criminal le van a dar amnistía, o han pasado toda la vida, pagan una lana al juez y el juez lo suelta. Eso es lo que se tiene que evitar también. Porque si hay pruebas y hay antecedentes de que este criminal ya ha hecho actos criminales para atentar contra la sociedad, pues el problema es ese, que la misma sociedad ya normalizó en que mejor suéltenlo. O como dirá un narcotraficante, plata o plomo, así dicen en Colombia. O recibes el dinero o te matan. Tan es así que está muy secuestrado todos los niveles de gobierno por cuestiones de los criminales. Incluso los mismos criminales son los que están manejando los políticos. Ni siquiera son los políticos que dominan el país, son los criminales y nosotros lo hemos permitido por pensar que la gente que está dentro de las cúpulas de poder hacen su trabajo y no es cierto. Están más bien protegiéndose ellos mismos para no poderlos denunciarlos, no pedir la revocación. Eso es lo que hay que tener más cuidado. Y en la parte económica, para que ellos se lleven el billete y se lleven el jugoso negocio. Que eso siempre ha pasado en cada cámara de gobierno, ahorita en esta nueva presidencia de la Suprema Corte, es algo complicado. Y eso tiene que contagiarse. Si el presidente de la Suprema Corte es corrupto, pues todos los juzgados son corruptos. Eso es por logia. Si lo hace la cabeza, también lo puedo hacer yo. Si el nuevo presidente de la Suprema Corte es honesto y hace bien su trabajo, ¿qué tiene que hacer? Ahora sí ponerse a chambear. Porque ese es un problema que hay que acatar. Y eso es lo importante, que los ciudadanos también se acerquen a los juristas, a los especialistas en la materia penal, en la materia jurídica, porque desconocemos. Como bien dicen, mucho texto, muchos artículos, mucha interpretación, pero la bronca es cómo lo aplico. La teoría está muy bonita, la retórica es muy bonita, pero lo práctico, ¿cómo lo hago? Eso es lo que hay que, digo, está bien que hagan esto, pero que también cercano a la ciudadanía, que desconoce estos temas. ¿Es cuánto? Sí, tocaste varios temas. Sí, Creo que el más importante es el que mencionas de que sea un medio más cercano a la ciudadanía. Y creo que sí, lamentablemente el juicio de amparo es sumamente técnico y es muy difícil que hacérselo comprender a la mayoría de la población qué es lo que se logra o qué es lo que se consigue. Muchas veces escuchamos en las noticias de, ya se le consiguió el amparo para dejarlo libre. Y la naturaleza, una no es una determinación, solamente es una suspensión y no es para que lo dejen libre, solamente es para que no se lleve el proceso en prisión. Pareciera que es lo mismo, pero no. Ahí vemos figuras diferentes como la prisión preventiva oficiosa, su constitucionalidad, su inconvencionalidad, que fue un tema muy tocado y que pues las decisiones que llegan a tomar órganos jurisdiccionales de conceder la suspensión contra, contra la determinación de imponer a alguien una prisión preventiva oficiosa por no conceder la convencional fue muy criticada, cuando creo que es una decisión que es debatible, pero no se deja en libertad a alguien. Un juez de distrito no tiene la facultad, un juez de distrito en materia de amparo no tiene la facultad para decidir si alguien es culpable o inocente, así como tampoco tenemos la determinación de exonerar pago de impuestos.
lo que se hace es establecer si ese impuesto que se cobró es constitucional o no. Ahí el problema es que muchas leyes que establecen el pago de impuestos están mal hechas. Ahí es problema del legislador que no emitió no puede seguir un procedimiento adecuado o la forma en que se hace la recaudación no es la correcta, y de ahí que se pueda conceder el amparo, no para, para establecer que alguien no lo deba pagar, sino que el cobro se le hizo correcto. Son supuestos diferentes, probablemente no es el ejemplo que estás tocando. Probablemente está hablando de Ricardo Salinas, que es una resolución que salió la semana pasada, que fue muy, pues, Sonada. controversial. El caso Salinas fue una situación muy particular. Yo nomás Sí, haría un comentario. Sí. Esta definición de no otorgar o de no conceder suspensión en casos fiscales, efectivamente tiene su origen en un abuso. La situación es muy simple. Los grandes empresarios, una vez que se determinaba el pago de sus impuestos, se amparaban, suspendían el pago, se tardaban en resolver 1 o 2 años, y ya cuando tenían que pagar, como siempre le hacía Hacienda, pues les hacía algunas condonaciones o les perdonaban los intereses o los recargos. En tanto ellos habían jineteado el dinero, pero bueno, estos son los grandes capitales. El problema es que la no suspensión le pega a todos. sí, Y le pega a todos, y quienes trabajan el amparo en materia fiscal saben que un altísimo porcentaje de las acciones de la Secretaría de Hacienda y ahora del SAT o de las unidades financieras del Estado, un altísimo porcentaje están mal hechas. sí, efectivamente. Entonces, al que realmente le pegan con esta decisión, además de a Salinas, es a un altísimo porcentaje de personas que pagamos impuestos y sufrimos las ineptitudes de la Secretaría. Pero bueno, es como el principio de que yo prefiero ver a un culpable en la calle que a un inocente en prisión. Bueno, este principio se rompe con la prisión preventiva oficiosa. ¿Sí? Y eso que yo diga que prefiero ver que no paguen impuestos a que se los cobren a alguien que no deben, pues también se rompe con esto. Pero bueno, con estas reformas estamos beneficiando al Estado o al gobierno en lugar al ciudadano. Digo, Y también de mi parte es cuanto. al final el curso, pues obviamente el diplomado no tiene tintes políticos de ninguna forma. Vamos a hablar 100% objetivo de las determinaciones, del contenido de la ley, de las jurisprudencias, pues únicamente para que tengan el conocimiento de que existen, ya como quieran utilizarlas. Eso no lo podemos evitar, ¿no? O sea, al final la justicia es para todos y está al alcance de todas las personas, y pues nuestro trabajo particular de la autonomía siempre ha sido pues aplicarla sin importar quién sea. O sea, a mí me han ido a ver políticos, secretarios de aquí del estado de Chiapas. Yo digo, pues va a salir como tenga que salir, o sea, pues no me importa usted quién sea. Lamentablemente, yo creo que más de la corrupción de dinero de la que habla el compañero José, es la corrupción de seguridad, que Sí. es justamente pues arriesgar mi trabajo, arriesgar mi vida. Obviamente voy a arriesgar mi trabajo, vale más eso, y pues eso es naturaleza humana. Es inevitable algunas veces ese tipo de cuestiones. Afortunadamente a mí nunca me ha pasado y no conozco a nadie que le haya pasado ese tipo de corrupción. En general no he visto ningún caso de corrupción de criterio. Corrupción de trato de personal, sí, muchas, pero de criterio que se ha visto así, muy, nunca. Y Y a mí eso con sí, la administración anterior y con esta nueva administración, digo, no es. sí, no, de hecho, sí, no. Como el Pero Poder Judicial era un ente místico que nadie entendía, había mucha corrupción en las altas esferas. Ahí tenemos al ahora asesor jurídico Arturo del, Saldívar, que se conoció mucho de que era muy
tiene muchas influencias ahora digo, supuestas, no lo sé, la verdad es un chisme. Pero pero terminan haciendo parte del sistema. Ellos con la bandera del cambio, sea el partido que sea, porque ellos, todos los políticos y los jurídicos prometen cambios, pero terminan cayendo, como bien dice usted, maestro, cayendo en el sistema de que o le entras o no, o te desaparecemos, sí, ¿no? o sea, eso es desafortunado, o sea, Sí, creo que cualquier persona pues, tendría que verse obligado en esa situación de, pues, o consigues un amparo o te mato, pues mira, ahí está. Yo no te asegura nada, pero no, bueno, eso ya es otro tema, la verdad. Como les digo, no vamos a impartir el diplomado con ningún tipo de ideología política, o sea, es 100% jurídico. Si se llegan a meter personas que esperemos sí que no sean, que no tengan conocimientos, digo, el tema está estructurado para que cualquier persona pueda comprender el juicio de amparo. Obviamente va a haber mucho tecnicismo, pero pues yo siempre he sido de la idea de que siempre tenemos que manejarnos de la forma que todo el mundo lo pueda entender. Mis sentencias que yo llego a proyectar siempre son de la forma que cualquier persona que la agarre la entienda, porque muchas veces las personas que promueven los amparos son ciudadanos. No tienen su abogado, pero a mí lo que me interesa es que esa persona que promueve el amparo le entienda. Tratar de no usar tecnicismos, no usar Palabras abundantes. ajá, latinajos, o sea, esas cuestiones que pues solo hacen Sí, muchas cosas digo, que se ven bien, pero tampoco que parezca una noticia, pero sí tratarlo de hacer en lenguaje pues más entendible. sí, Porque luego la última vez leí una sentencia que parecía, o así sea, luego ni nosotros les entendemos. como dicen en mi pueblo, un lenguaje populachero, no, popular, ¿no? Un Sí, lenguaje para que la gente, porque sí, como bien dicen, mucho tecnicismo, y luego, ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto? Y es sí, complicado, porque digo, ustedes lo saben, ustedes lo estudiaron, lo exponen, pero uno que conocen por ahí, pues apenas conoce pues la Constitución en un librito, pues cómo le vamos a entender o cómo podemos exigir nuestros derechos y saber conocer nuestras obligaciones como ciudadanos a través de las garantías individuales y también ese es el problema, que no sabemos cómo exponerlo o cómo defendernos. sí, sí, ese es un problema, como le decía, o sea, lamentablemente el trabajo del Poder Judicial siempre fue muy hermético y nunca fuimos dados a popularizar qué es lo que hacíamos y mucho menos hacerlo entendible a la sociedad en general. O sea, por eso, pues, obviamente es muy complicado y la, la, la importancia es que pues, para eso están las personas que estudian esto, es como un doctor te puede explicar más o menos qué tienes, pero no va a evitar decirte lo que tienes de forma técnica, porque para eso vas a él. O sea, él te va a decir, tienes un esguince metatarsial del 8º grado, y tú vas a decir, ah, ¿y eso qué es? Te torciste la pata. Ah, bueno, ese es lo que tratamos de hacer aquí nosotros, es explicarles lo jurídico de forma entendible, pero sin dejar de ser especializado el juicio de amparo. Al final, no es que nadie pueda eh, promover una demanda, sino es que necesitas a alguien que te apoye para que sepas que lo que estás haciendo está bien y que se pueda hacer. Muchas personas creen que solo por presentar un juicio de amparo te tienen que dar la razón, no puedes promover juicio de amparo con todo. Y no, eso es lo que decían hace rato las causales de improcedencia, que se las voy a tratar de explicar de la forma más entendible, porque también la ley de amparo es bastante confusa a veces de lo que en la práctica es cómo se actualizan, se analizan y se estudian. Obviamente no podemos hablar de todas las violaciones que existen de derechos humanos porque pues,
no hay forma de hablar de ellas porque se actualizan con el tiempo, o sea, la ley se ajusta a las situaciones. De hecho, que pues no podemos hablar de todo, sino pues solo que tengan una idea de qué es. Como decía la doctora, las autoridades, hace 20 años antes de que entrara en vigor esta ley de amparo, nadie iba a pensar que una escuela particular podía ser una autoridad responsable. Un notario. Nadie. Un notario público, un hospital privado, incluso hay casos en los que las aseguradoras pueden ser Responsables. dependiendo de cada caso, y es la evolución del derecho que ha hecho que esto sea así, independientemente de que con las reformas pareciera que tratan de acotar Acotar. la procedencia, pero pues los que estamos de este lado y que creemos en este medio de control constitucional, pues tratamos de siempre hacerlo de la mejor forma para las personas que realmente están sufriendo una violación de sus derechos humanos. Y eso es lo que queremos, trataremos de que se vea reflejado en este diplomado. Y que pues les sea de lo más útil para todos los que se lleguen a inscribir. No sé si tengas algo más que ya son las 8, ya no está con nosotros. Algo No más sé, que quieras. no sé si alguien más quisiera como comentar una duda, algo al respecto. Pues si no, les esperamos a todos. El diplomado empieza ya formalmente el próximo lunes, el 1 de diciembre, con un horario de 7 a 9 de la noche. Y será impartido todos los lunes para que es que nos sume este Smith, ¿verdad? Vía virtual, no me acordaba la palabra, vía virtual. Entonces, De manera remota. de manera para quien ojalá pues nos acompañen y pues entre todos aprendamos un poco más del juicio de amparo. No sé si. Ok, una duda, maestra, ¿cuánto tiempo va a durar el diplomado? ¿Y el costo que va a tener? Está planeado para que sean 60 horas, me parece. Está programada para culminar más o menos en junio del próximo año. Haciendo cortes en las vacaciones y en Semana Santa. Y los días inhábiles. Y los días inhábiles que sean lunes. Uh-huh. El costo son 200 pesos de inscripción y se puede pagar mensualmente con un costo de 800 pesos mensuales. Y creo que hay que garantizar 2 meses, no estoy muy seguro ahí. Y la clase individual tiene un costo de 250 pesos. Se los pongo en el chat. Así es correcto. Ok, gracias. Si hay dudas, bueno, pues se pueden comunicar con nosotros, con la doctora Ivette, con la gente, con Consolidación Internacional o con Foro Jurídico, como lo prefieran. Ok, perfecto. Bien. Pues bueno, gracias. De hecho, se puso el número telefónico de la consolidación y se les está poniendo, por favor, si pueden poner su nombre completo o su nombre nada más, y su número telefónico, y con mucho gusto les mandamos el formato de inscripción. Claro que sí. En el Y chat, se les manda también están los datos. Sí, en el chat ya pusieron el teléfono y los datos del curso. Ok, Se les envía también el temario.
se están poniendo los números de la consolidación, ya sea con nosotros o igual directamente con el doctor León, si me hace favor de poner el número, sin ningún problema, para mandarles el formato de inscripción y el temario, y así mismo la clase grabada que se dio del día de hoy. No sé si hay alguna otra duda o comentario. Por ahorita no, doctor, muy amable. Ya les comentó que son 4 meses, ¿verdad, doctor León? Porque eso no lo alcancé a escuchar. Sí, son 60 horas, concluimos más o menos en la primera quincena de junio. Así es, considerando, como bien lo dijo usted, los días inhábiles, las vacaciones y cualquier otra situación que sea de causa de fuerza mayor, se pasaría la clase en un momento dado a la siguiente para que ustedes no pierdan clase, o se abre algún día en el específico de la semana que no cause ninguna molestia, pero por causas muy extremas. De lo contrario, se sigue igual. Nada más, licenciado Rodolfo, si me hace favor de poner su número telefónico, se lo voy a agradecer. Sí, los costos y el medio de pago está arriba, en el mismo chat, está arriba. Ahí vienen. No les pago, no. Modo de pago es por transferencia interbancaria, me parece. Por la forma de pago, sí, no, Sí, también se acepta tarjeta de crédito para el caso de que así lo requieran. Estamos nosotros acá ubicados por el Metro Villa de Cortés. O bien se les manda un link de parte de la consolidación para que puedan cubrir el pago. También aprovechamos para invitarlos, esperemos que puedan asistir los dos ponentes a la cena navideña que tendremos el día 5 de diciembre, a partir de las 9:30 de la noche. Será un honor tenerlos en la cena y que puedan convivir con, pues no nada más el doctor León, sino también esperemos que puedan estar sus hijos para que puedan convivir con ellos. Le mando la información de los pagos, licenciado Rodolfo, como lo comentó el doctor León, efectivamente es 800 pesos si lo llegan a cubrir de manera mensual. De lo contrario serían 250 pesos. Y se cubre una cuota de 200 pesos de inscripción como único pago. Posteriormente ya nada más estarían cubriendo los 800 pesos. Si quisieran pagarlo por clase, sí sería el costo de 250 pesos por clase. Por clase se entrega el material que nos proporcionen los ponentes, así como la videograbación, que la pueden ver cuando ustedes gusten verla. Se quedan las grabaciones para que las puedan ver. Gracias. Le mandamos toda la información, licenciado Rogelio, al WhatsApp, así como el formato de inscripción,
para que pueda realizar su pago sin ningún problema, y se le solicita que el pago vaya con el nombre y el mes que están cubriendo, por favor, para que tanto ustedes como nosotros tengamos el mismo documento. Gracias, doctora. De nada, estamos para servirle. Si me permiten, por favor, les voy a, para los que no conocen las actividades que realizamos, el jueves tenemos también uno de precedentes de juicio de amparo. Es una conferencia totalmente gratuita con el doctor José Díaz de León. Para los que también es en el Poder Judicial, ahí en el Instituto de Estudios Judiciales, están todos cordialmente invitados. Y les estamos compartiendo lo del evento que tendremos por si alguien gusta participar y ver cómo... Pues por nuestra parte sería todo. No sé si hay algún comentario, alguna duda. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Bye. Cuídense. Recuerden que la conferencia que se lleve a cabo el jueves en el Instituto de Estudios Judiciales, junto con la Consolidación Internacional de Abogados, cuenta como parte de las horas que estarán tomando dentro de este diplomado para el valor curricular de su constancia. Muchas gracias y nos vemos próximamente. Gracias, Bye. buenas noches. Hasta luego. Fíjense. Buenas noches. Bendiciones. Gracias. Claro.